Amigos, amigas, domingo, día de descanso, día de que la gente se tome las cosas como muy de tirar de vacaciones, ¿no? De salir, de ir a comer al campo, aunque siempre el tema vacacional, por lo menos lo que yo he pensado siempre, es que el asunto de vacaciones da mucho más trabajo que el tema laboral. Porque una cosa es ir de vacaciones y que te lo hagan todo, y otra cosa es ir de vacaciones y te lo tengas que hacer tú. Con lo cual te transportas a otro lugar donde vas a tener que seguir haciendo lo mismo que haces en tu casa. Y está bien, sí, si vas a un lado que está al lado de una playa o una piscina, pues siempre tienes la alternativa de poderte dar un baño, cosa que puedes hacer en tu casa si te metes en una bañera o te metes en el plato de ducha, ¿no? Te puedes comprar un cubito, ¿no? Una palita y llenarlo de piedritas y de arena y te haces la ilusión de que estás en la playa, ¿no? Y te evitas pues ese tráfico, ¿no? Que no sabes dónde, cómo llegar, dónde aparcar, o pegarte unos kilómetros enormes para irte al norte o al sur. Porque claro, me centro en Santa Cruz, ciudad, claro. Y claro, evidentemente como yo soy, ustedes saben que soy una persona que patea muchísimo, ¿no? Patea 2 horas por la mañana, patea 2 horas por la tarde. Pues uno pues va viendo lo que hay, ¿no? Y se va dando cuenta de que estamos gobernados, ¿no? De una manera, digamos, llena de ignorantes, de soquetes por metro cuadrado, ¿no? Usted me quiere decir a mí, mire, yo es que claro, yo es que tiro por la avenida Container, ¿no? Lo que antes llamábamos avenida marítima, ¿no? Y usted gira la cabeza a la izquierda yendo de frente y ve ese muelle, ¿no? Donde lo ve nada, no ve sino cemento, cemento, cemento. Y si tira la vista un poquito más para acá, pues ve unas grúas de no sé qué, de extracción de petróleo será, y algunos contenedores y alguna cosa. Pues no ve más nada. Y luego hay un espacio que está siendo aprovechado para hacer estos festivales de música con foráneos, ¿no? Que luego no conoce sino su padre, ¿no? Artistas de tercera división, ¿no? Pero que como aquí no hay otra cosa y lo que hacen los medios de comunicación es darle una importancia y una relevancia enorme a toda esta gente de tercera fila, pues claro, lógicamente, pues la gente que no tiene nada que hacer ni dónde meterse, pues son capaces de ir allí. Y aunque lo que estén escuchando le suena a, no sé, a lo que le puede sonar, a alguno le puede sonar bien, yo no digo que no, eso puede sonar maravilloso. Pues con la litrona y música y tal, se divierten y bueno, y se lo pasan bien y yo me alegro que la juventud se divierta, que la juventud es para eso, para divertirse, ¿no? Para que se lo pasen bien, ¿no? Pero claro, usted resulta que sigue caminando y entonces, bueno, puede hacer dos cosas. Una, cruzar con un peligro enorme porque se lo puede llevar por delante un coche, o ir por la acera de enfrente, que es la acera del Cabildo, y entonces usted llega a un sitio que se conoce por la Plaza Europa, que está al lado del puente que lo une con el Barranco Santos, porque el Barranco Santos pasa por debajo. Y claro,
yo que hará unos 5 o 6 meses, no sé, más o menos, ese aparcamiento de coches, ¿no? Ese aparcamiento de coches que se montó tirando abajo todas las viviendas que habían en ese lugar donde vivían mis abuelos paternos, mi abuela materna, o sea, la familia Dorta, la familia Umpierre, la última, ¿no? Más o menos, vivía allí. Pues todo eso lo derribaron y los mandaron para Santa Clara, para poner allí un espacio de aparcamiento de coches e incluso montar la Fuente Morales, una fuente histórica en la que cuando usted viene de la Plaza España para acá, no sabe, si no ve una cosa ahí de espalda, que no sabe lo que puede ser, y si viene de frente, si viene del cuartel de San Carlos para acá, pues entonces se dará cuenta, si mira a la izquierda, cuando va con el coche o le va en la guagua o en el tranvía, ve que aquello es una fuente. Sí, es una fuente, pero para verla de cerca y tenerla, digamos, como algo histórico, donde usted pueda reflejarse en una fotografía, pues lógicamente tiene que meterse ahí dentro. Pero claro, ¿qué sucedió? Había una empresa hace 5 o 6 meses, creo, es que no sé calcular exactamente, que se llama Fresinet. Fresinet. Que claro, que a mí me hacía gracia porque claro, mi colectivo infantil de música era Fresinata. Y claro, como los helados de Calice, ¿no? Lo que pasa es que los helados de Calice eran con I latina y la mía es con Y. O sea que yo dividía el fre del nata con la Y. Y Calice la dividí con una I que dice fresi, que podía ser fresita, ¿no? Más o menos. Como esa que participó, no sé si se llamaba Gran Hermano, y estuvo aquí en Tenerife en Almacenes René, y todo eso un tiempo, creo que la trajo Juan de Almacenes René, la trajo ahí, Fresita creo que se llamaba, que se hizo popular porque ya saben ustedes que estos programas, ¿no? Que son unos programas totalmente basura, son programas que lanzan a gente de la calle, que da igual la cultura que tengan, ¿no? Da lo mismo. Si saben leer y escribir, si saben cultura, si saben, no sé, realmente los empiezan a lanzar y, bueno, y con el nombre ya, y si le ponen un apelativo que hace gracia, pues bueno, y si encima, en el caso de las mujeres, es una mujer bella, ¿no? O en el caso del hombre es un hombre bello, pues lógicamente llama mucho más la atención. Pero el caso es que, bueno, pues esa obra que se hizo hace 5 o 6 meses para el puente, para que el puente, me imagino que era para que se afirmara, ¿no? Resulta que ahora se lo tapian todo, lo cierran y le dicen que no pase por allí, porque se puede hundir aquello. Pero yo digo, pero vamos a ver. Pero es que los ingenieros, aparejadores, arquitectos, esta gente no sabe en qué situación está esa parte cuando se construyó. Porque mire, la Plaza del Príncipe no se cae, la Plaza España no se cae, el Parque García Sanabria no se cae. Me imagino que en la Plaza Orche tampoco se caerá cuando la terminen. La Plaza Weyler no se cae. La Plaza Militar no se cae. Pues tendrá una base, digo yo, lo suficientemente fuerte como para que no se caiga. Pero resulta que esta Plaza Europa sí se cae. Es que no tiene debajo base.
para sustentarla, sobre todo porque es un lugar por donde pasa el tranvía, pasan coches, tiene una gran circulación, porque esa avenida Bravo Murillo tiene una gran circulación, claro. Son dos paralelas, ¿no? Está la avenida Container y está la avenida Bravo Murillo. Y entonces es en la avenida Bravo Murillo donde han colocado unas vallas que no sé si permitirán que pase el tranvía, porque no sé. En el caso de que eliminen el paso del tranvía, me dicen ustedes a mí qué recorrido es el que hace el tranvía. Pues será que tendrá que salir, no sé, lo pondrán por la calle Meldocerí, será, digo yo, por la calle Barranquillo. Sí, porque Meldocerí ya saben ustedes que es la calle Barranquillo, ¿no? Y es Barranquillo porque pasa un barranco, claro. Entonces, claro, usted se queda, digamos, en el aire, ¿no? Usted dice, pero bueno, vamos a ver. Pero estos señores que aprobaron esa obra, pagaron, esa obra la pagaron a Fresineo, como se llame, no se dieron cuenta de que eso no se sustentaba. Y digo yo, al lado de esa plaza, ¿no? Al lado de esa plaza que tiene un monumento, una arquitectura en el medio, ¿eh? Al lado está el edificio de Hacienda. ¿Tendrá base el edificio de Hacienda para mantenerse y no caerse abajo? Y luego por el lado de la derecha hay un edificio que es antiquísimo, que se está cayendo a pedazos, que está todo lleno de firmas y autógrafos y cosas, ¿no? Que es un solar. Aquello más un solar, que era donde está el aparcamiento de del tranvía, ¿no? Entonces, eso estará firme o se estará cayendo. Y luego está el paseo de la iglesia de la Concepción, ¿sí? Eso estará firme, no estará firme. ¿Qué pasa con esa calle que va hacia arriba, hacia el puente? Porque hay dos calles, ¿no? Una que va hacia el puente por la derecha y otra que va por la izquierda. Y la que va por la izquierda es la que lleva al TEA. Y yo me imagino que cuando hicieron el TEA se fijarían en la base, ¿no? Para que el TEA no se venga abajo también. Porque ahí está el ex Hospital Civil, que hoy es un museo del hombre y la naturaleza o algo así. E imagino que eso tendrá base también, que va a dar a la que es San Sebastián. Tendrá base porque, por si acaso. Es que como yo ya de esta gente moderna no me fío ni un pelo, pues yo no sé qué decir. Ya se queda uno en el aire. Porque, vuelvo a insistir, si la Plaza de Europa está hecha, pues prácticamente, póngale usted, no sé, 20 años, 30 años, ¿no? Usted calibre ese número de años con las plazas que yo le he nombrado, que llevan cientos de años y no se caen, están sustentadas y no se caen. Como una plaza que está recientemente hecha se viene abajo. Que es lo mismo que pasa con el auditorio, porque empieza usted a sumar. Usted sigue caminando por la avenida Container y entonces ya se encuentra con el auditorio. El auditorio en un principio parece que costaba 20 no sé cuántos millones. Después pasó a 72. Y ahora resulta que hay que volverlo a remodelar y cuesta 24 millones según el presupuesto que ha hecho el señor Calatrava. ¿Sí? 24 millones más. No sé, no entiendo. Es como cuando hicieron el centro ferial, ¿no? El recinto ferial, que empezó a llenarse de grietas. Es que cuando se hizo la cubierta de aquello, no se hizo como, digamos, con el material necesario para que esa cubierta
estuviera compacta y no se filtrara el agua, no sé. Y luego una de las cosas que se suele decir es que falla el mantenimiento. Entonces, ¿para qué está el concejal? Tiene que haber un concejal para que mantenga todas estas cosas, claro, para que se vigilen. Es como cuando a ese señor que le cayó la rama en el árbol en el Parque García Sanabria. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Pues es porque ese árbol no estaba controlado. Si ese árbol está controlado, esas ramas se cortan y no se les dejan crecer todo y que lleguen al edificio de enfrente, y entonces usted lo corta, ¿no? Y esa rama pues desaparece y esa rama no le puede hacer daño a nadie, ¿no? Pero el árbol no hace falta quitarlo. Entonces, ahora se cayó otro árbol en la Rambla. En la Rambla. Sí, se volvió a caer otro árbol en la Rambla. Entonces dice, bueno, los árboles están enfermos, les entró el COVID. 296, porque creo que son 296 los árboles que han talado. Entonces es que el COVID entró a eso. Entonces los taladores, me imagino que irían con mascarillas para que no se infectaran, ¿no? Y claro, la madera habría también que ponerle una vacuna, ¿no? Para que no se extienda la infección, ¿no? Porque si ya han talado 296, pues pueden talar 498, porque si los árboles que tienen una cuestión de ramas y raíces que se conectan uno con los otros, y según los científicos, historiadores, gente que se dedica a estudiar la cuestión de los árboles, dicen que un árbol se conecta con el otro y se transmite cuando está enfermo, dolorido, cuando le hacen daño, se conecta con el otro. Sí, son como los seres humanos, pero no hablan. Ese es el problema de los árboles, que no hablan, no se quejan, ¿no? No se quejan. Claro, porque si los árboles hablaran, le diría, oiga, mire, córteme la rama, ¿no? Esta que está creciendo y va a tocar el edificio de enfrente, y como está media doblada, pues puede caer y herir a alguna persona. Así que córteme usted esta rama, pero no me corte lo demás. Claro, si tuvieran el don de la palabra. Pero como no tienen el don de la palabra, pues pasa eso, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que usted sigue caminando por la avenida Container, pues se encuentra usted con la batería San Francisco, ¿no? Que es mi tocayo, San Francisco. Una batería que, según cuentan, intervino cuando quiso Nelson quedarse con Tenerife, ¿no? Y es una batería que un día a alguien se le ocurrió escarbar allí y sacar a flote un trocito, una cosita, no mucho, una cosita. Y estaba más o menos limpito aquello. Y le pusieron pues un plano para que la gente, el turista o el propio, leyera que había sido aquel cuartel, ¿no? Aquella batería, ¿no? Pero resulta que, como todo lo que hay aquí en Santa Cruz histórico, pues que le den. Y entonces, pues aquello es pues una asquerosidad, ¿no? Allí se puede encontrar de todo, hasta preservativos se puede encontrar. Y encima, donde está, digamos, la aclaración del lugar, llegó uno de los ciudadanos o ciudadanas de estos que les gusta hacer daño a Santa Cruz, les gusta porque disfrutan con eso, pues le mandaron ahí unas rayas, y rayaron todo aquello, ¿sí? Para que el turista, cuando venga, diga, ah, qué gente, qué maravilla de gente, ¿no?
Pues claro, hubo una época que yo conocí, hay una época en la que yo conocí, y una anterior a la que yo conocí, que cuando venía un turista aquí, se maravillaba de la gente. La gente de aquí tenía un comportamiento con el que venía de fuera, del extranjero o a nivel nacional, que decían, qué maravilla de gente, cómo nos tratan. Es que son geniales. Y eso que mucha gente gozaba de una pobreza y de un analfabetismo enorme. Pero sin embargo, como personas, eran de 10. Lo que tenían, lo repartían. Lo que tenían, lo repartían. Aunque no tuvieran, lo repartían. Y las familias, convivíamos familias con familias, de una maravilla, pero de forma maravillosa, ¿no? ¿Qué necesita usted? ¿Cómo está usted? ¿Está enfermo? ¿Tiene al niño con paperas? ¿O tiene la toferina? ¿O que tiene la viruela? Venga, yo se lo atiendo. Vaya usted a trabajar, que yo se lo atiendo. No se preocupe. ¿A qué hora hay que darle el medicamento? Así era nuestra vida. Y usted salía a la calle y se encontraba con una edificación uniforme. Casas terreras, llenas de lechas, llenas de enredaderas, con un olor natural, a naturaleza. No habían grandes automóviles, ¿no? Grandes coches no habían 2 o 3, más bien los coches piratas, que eran los que se usaban para que usted pudiera ir a la laguna, a la Matanza, bueno, a todos esos sitios donde se tardaba muchísimo en llegar, porque claro, no había autopistas, eran carreteras, digamos, a veces bastante peligrosas, ¿no? Con desfiladeros enormes, ¿no? Y había que ir con mucho cuidado, mucho tiento, pero había muy grandes profesionales de la conducción. Habían grandes profesionales de la construcción. Además, el coche que llegaba aquí, que era de los primeros extranjeros que se afincaron aquí, ingleses, alemanes, franceses, que se afincaron en las islas y aquí en Tenerife, pues traían esos coches que cuando ese coche chocaba contra un muro, lo que se caía era el muro. Al coche no le pasaba nada. Nada. Y luego había un problema, eso sí, el arrancar el coche, que se arrancaba con un veo. Había que darle un veo. Y tenía usted que tener cuidado de que no se le escapara el veo de la mano, ¿no? Porque si se le escapaba el veo de la mano podía cogerle la cara o podía cogerle el cuerpo. No sé cuántos accidentes de esos hubieron en ese momento, pero vamos, eran unos coches donde cabíamos pues prácticamente casi toda la familia, viajábamos. Mi padre, que era un gran viajero, que le encantaba eso, irse al norte, al sur, pues salíamos a las 5 o las 6 de la mañana y nos íbamos al puerto, pero antes de llegar al puerto de la Cruz o a Icó de los Vinos, que era su tierra natal, bueno, pues nos parábamos en la Victoria, nos parábamos en la Orotava, nos parábamos en muchos sitios porque era un recorrido largo, enorme para llegar de un sitio a otro, ¿no? Íbamos muy de canto y de alegría, de cuestión familiar, de llevar dentro del coche los bocadillos de tortilla, de llevar papas arrugadas, de llevar incluso hasta una cocinilla de petróleo, ¿no? Para calentar, pues en la orilla de la playa, calentábamos aquellas cosas, ¿no? Para que se llevaban, la ensaladilla, sobre todo, se hacía mucha ensaladilla. Mi padre hacía muchas ensaladillas, ¿no? Y se llevaban aquellas fuentes
eran como de cerámica o algo así, con una tapa, y dentro pues iba la ensaladilla, ¿no? ¿Eh? Íbamos al campo y a veces a base de bocadillos y de ensaladilla, aceitunas y tal, pues nosotros pasamos ratos tremendos de alegría, ¿no? Sí, cantábamos todo tipo de canciones que estaban de moda en aquella época. Pues claro, en aquella época las canciones que estaban de moda no había llegado todavía el rock and roll, ¿no? Y entonces pues lo que se cantaba era lo que había. Lo de Antonio Molina, de Carmen Sevilla, de Conchita Márquez Piquer, de Lola Flores, claro, todo lo que se usaba en aquella época, ¿no? La canción española era lo que se usaba. Y luego estaba el folclore canario, ese folclore importado que nosotros empezamos a asimilar. Y entonces, pues bueno, surgían gente pues que cantaba folías, isas, malagueñas. Y cuando hacíamos las excursiones con el Círculo Amistad 12 de enero, entonces empezaron a surgir voces femeninas que daban gusto escucharlas, daba bastante gusto. Y se organizaba dentro de la guagua, se organizaban unos coros, ¿no? Unos coros y una amistad que, que creaba que una persona que vivía fuera, a las afueras de Santa Cruz, con gente que vivía dentro de Santa Cruz, ciudad, pues se unieran, se familiarizara la cosa, ¿no? Era totalmente diferente. Que eso no quitaba en absoluto lo que siempre he dicho. Siempre el hombre era el rey y la mujer la esclava. Siempre. Una esclava entre comillas, porque la mujer no se miraba ella a sí misma como esclava, sino que era una mujer que había aprendido de su familia a ser así. Y entonces ella tenía como rey de la casa a su marido o a su hermano, a su padre. No era porque se la obligaba, sino porque ella misma se obligaba, porque veía a su mamá que se obligaba a sí misma. Y entonces, pues siempre lo que decía el varón era lo que se hacía. Entonces, por ejemplo, recuerdo muchísimo que mi madre se sacó 2 veces la lotería. 2 veces. La primera vez que se sacó la lotería, ella quiso comprar una vivienda en un piso que estaba frente a la piscina municipal. Y mi padre le dijo, no, otro piso para qué. Con esta casa tenemos de sobra. Y la segunda vez que se sacó la lotería, le dijo mi padre a mi madre, le dijo, no, esta casa tiene los techos de tejas y ahora hay una cosa que se llama cemento y vigas de hierro. Y entonces vamos a coger la casa y a ponerla tal y como se construye hoy en día. Y así fue la cosa. Así fue la cosa. Sí. Y es lo que seguimos teniendo. Lo seguimos teniendo porque esto lo fabricó un señor que falleció, que era Chicho, aquí en el barrio, súper conocido. Una persona que, vamos, para nosotros, en nuestra familia, era como un miembro de la familia más. Porque hasta cuando mi padre enfermó, gravemente enfermó, él era el que le arreglaba el bidé, le arreglaba el inodoro, porque mi padre tenía el problema de poderse sentar. Y cuando se sentaba caía a plomo. Y claro, al caer a plomo sobre el inodoro o el bidé, el inodoro y el bidé temblaba. Y los tornillos que sujetaban eso al suelo, pues se soltaban. Y había que estar apretando. Y muchas veces las tuberías pues se doblaban o se partían
Y claro, había que volverlas a empatar. Y Chicho siempre estuvo ahí. Incluso cuando ya, digamos que ya había fallecido mi padre, y yo aquí en esta casa estaba, en principio, estaba solo, pues en la habitación interior le llamé, y la casa que da a la casa donde al lado, que es donde pensamos que va a ir de la calle San Martín a Tribulaciones como un aparcamiento de coche, según el proyecto del plan, pues ya sabemos aquí cómo funcionan los planes, pues pueden ser para el siglo 203, pero bueno, eso está así. Entonces él colocó unas planchas de unas barras de hierro que sustentan la habitación donde duerme mi nieta. Sí. Es decir, él siempre estuvo súper atento, súper atento a todo lo que se movía aquí, en la casa. Siempre. Estuvo súper atento. Y con mi padre pues se llevaba fenomenal. Mi padre le daba todos los trabajos a él, ¿no? Le daba todos los trabajos. No solo los trabajos de esta casa, sino anteriormente los trabajos que se hacían dentro de las, digamos, de los trabajos que él hacía, mi padre, en las cafeterías, ¿no? Como Corinto, Bar Atlántico, Corinto, Gallo Rojo, Cafetería Roma, Lago Andrómeda, Lago Martianes, ¿no? Todos los sitios donde mi padre era una persona súper reconocida. Era tan reconocido que le daba de comer desde las altas autoridades a los artistas más conocidos a nivel nacional, ¿no? Todos los que venían aquí a rodar, ya fuera para películas como para programas de televisión, ¿no? Entonces, gracias a él, pues yo con 9 años pude presenciar el primer grupo de rock tocando en el Teatro Guimerá. Pero a partir de ahí pude estar con Enrique Guzmán, por ejemplo, ¿no? Y Rocío Dúrcal cuando grabaron aquí Acompáñame. Pude estar con el Dúo Dinámico cuando hicieron escala en Tenerife. Pude estar cuando Valerio Lazaroff y Carmen Sevilla grababan, no sé si se llamaba 360 grados o algo así, que fue un evento que después en Monterrey, allá ganaron el primer premio, no sé cómo se llamaba, la Rosa de Oro o algo así. Pude estar con Gila, pero anteriormente a eso, con menos edad, con mucho menos edad, totalmente ignorante de con quién estaba hablando, ni idea. Lo mismo que cuando mi padre me llevaba a los barcos, me visité todos los barcos que venían, todos los transatlánticos que hubieron aquí venían en esa época a Tenerife. En todos ellos estuve y hay fotografías para parar un tren, ¿no? No solo yo, sino mi hermano recién nacido, mi hermano Tino, ¿no? Recién nacido, íbamos allí con Pepito, que era el camarero del Bar Atlántico, ¿no? Entonces, claro, venían compañías cinematográficas y venían también compañías de circo. Y entonces, pues todo eso que venía, todo ese globo de cosas, como del muelle sur al Bar Atlántico son 2 pasos, como al kiosco Alameda, que lo llevaba como encargado mi primo no, mi padrino, mi primo no, mi padrino Rafael, ¿sí? Pues entonces yo tenía la facilidad de poder hablar con personas que eran muy importantes en el mundo de la política
y en el mundo artístico, pero que yo, dada mi niñez y mi ignorancia, no sabían quiénes eran. A las únicas dos personas que reconocí, porque ya eran un poco más adultos, fueron a Gila, al humorista Gila, y también a Lola Flores. Sí, son a las que pude reconocer. Pero de resto, lo que más reconocía fue pues a Rafael Ibarbia, cuando ya vino con Maciel, pues ya fue otra época. Dirigía a la orquesta Nican Randy. Y lógicamente yo no tenía ninguna amistad con ningún músico de la Nican Randy. Vamos, los conocía de vista, pero no tenía amistad con ninguno de ellos. Hasta que llegó mi tío Efrén Crisólogo Hernández Pérez y entró como pianista de la Nican Randy. Y entonces, pues sí, aquí en la calle La Marina, pues estaba la sala de fiestas Sáhara, el Sáhara. Y luego en la entrada del parque recreativo en la Plaza Patriotismo, pues estaba a mano izquierda el Tropicana. Y yo, pues, bueno, me acercaba, pero no me dejaban entrar porque era pequeño de edad. Y yo lo que hacía era esconderme. Había unos arbolados, me escondía y metía la cabeza. Y así fue la primera vez que escuché yo a Marinieves Acevedo, la mejor cantante femenina que hemos tenido aquí, pero de largo, ¿no? Y por desgracia, pues fue una chica que murió muy joven, murió de leucemia, y tuvo, creo que su última participación, que fue muy importante, fue en el Festival del Atlántico de Puerto de la Cruz, que yo la vi actuar, pero no sé si fue esa la última, ¿no? Antes de enfermarse, ¿no? De que le detectaran la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, como ya he contado muchas veces, en el Bar Atlántico, que era todo lleno de mesas, el exterior, viéndose como el mar rompía en el cabildo, en el muelle, rompían las olas, pues usted se sentaba allí y veía todo ese panorama, olía ese olor a salitre que le llegaba desde allá, o iba al Paragüitas, ¿no? Que hoy es un verdadero desastre lo que acaban de hacer, de pintar todo aquello de amarillo, y bueno, un desastre, ¿no? Una asquerosidad, ¿no? Entonces usted iba allí a los Paragüitas, se sentaba en aquellas sillas antiguas, ¿no? Le servían aquellos berberechos, aquellos mejillones, aquella ensaladilla, aquella cerveza, ¿no? Viendo el mar al lado. O sea, usted llegaba a donde estaba aquel murito bien trabajado, bien labrado, que lo estaba por la derecha y por la izquierda. Sí, donde aparcaban los coches piratas era a mano izquierda, y a mano derecha usted se podía sentar encima del pollete y ver casi el mar casi a sus pies, porque no estaba la avenida Naga. No estaba construida la avenida Naga. Todo aquello eran piedras y mar. Usted veía la farola del mar, ¿sí? Donde se inspiraron los guaracheros, ¿no? Esta noche no alumbra la farola del mar. Sí. Entonces, era, digamos, una cosa que realmente, como no existía en esa época el teléfono móvil, no había los avances técnicos que hay hoy en día, sino existían aquellas cámaras rusas, cámaras alemanas, donde le podían sacar una instantánea. No que le saliera la foto al momento, sino que tenía usted que tirar la foto y llevarla a revelar. Ojo, tenía que llevar la foto a revelar a un estudio fotográfico.
que entonces estaba el maravilloso Benítez, ¿no? Que hacía fotos incluso aéreas, ¿no? Fotos como esa, vamos, de Santa Cruz de Tenerife, y me imagino que de las islas, ¿no? Usted, el Museo de Benítez, y vamos, es increíble, ¿no? Y luego existió otro fotógrafo que era Garriga, ¿no? Que también, bueno, a mí me tiró una foto, yo chiquitito, ¿no? Vestido de blanco, sentado en una butaca, ¿no? Que todavía se conserva esa foto. Tendría yo 6 años, 5 o 6 años. Y luego tengo otra foto con mis padres jovencitos, todavía yo recién nacido, casi con eso, con 4 o 5 años. También que creo que me tiró la foto, no sé si fue Benítez o fue Garriga, no lo recuerdo. No recuerdo, tendría que comprobarlo en la foto. Pero en ese, digamos, lugar del bar Atlántico, ¿no? Allí sentado, pues Pepito, el camarero, que me tenía un cariño enorme, llegaba y me presentaba a esas figuras políticas y me presentaba a esos artistas, ¿no? Y yo, pues, acostumbrado a escuchar aquí en la radio Philips que tenía mi padre y una radio galena, escuchar nada más que música folclórica española, pues claro, yo no tenía la más mínima idea de esos personajes, y menos de la Segunda Guerra Mundial y de... Yo eso no... Nada, ni idea. Y entonces me dice, pues aquí está Mr. Onassis o Mr. Churchill o Miss Jacqueline Onassis o Mrs. Jacqueline Onassis o la enorme cantante María Callas. Como si me dicen Pepe de los Palotes, ni idea, ¿no? Ni idea. Y me hablaban en inglés. Y yo, como resulta que José Guillermo Rodríguez Acosta, que vivía en la calle Santiago, y tenía un hermano en Inglaterra que se llama Eladio, y era el que le mandaba discos para acá, pues un día me trajo un disco de un negro tocando un piano. Su nombre es Fat Domino. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo escuchamos esto? ¿Cómo vamos a escuchar esto si tú no tienes tocadiscos ni yo tampoco? Y entonces mi madre, que hacía cosas a escondidas de mi padre para favorecer a sus hijos, llegó y dijo, no te preocupes que yo te voy a comprar un pick-up. Bueno, aparte es que yo en el Colegio San Ildefonso había sacado un notable, que hasta a mi padre le encantó. ¿Sí? Mi padre le encantó que sacara un notable en San Ildefonso, cuando mi padre no ganaba casi lo suficiente para pagarme el Colegio San Ildefonso. Pero bueno, la cuestión es que es que me compró el tocadisco en Machuca, que estaba en la calle La Rosa, y a plazo, con los perreros que se llamaban en aquella época. Y claro, cuando me trajo el tocadiscos aquel, que era, siempre lo recuerdo, amarillo, que se le quitaba con 2 trabas la tapa, y dentro de la tapa estaba el altavoz, pues nada, yo puse el disco de Fat Domino, clac, y entonces José Guillermo y yo escuchamos por primera vez a Fat Domino. Aquello nos sonó a nosotros a, yo qué sé, si no habíamos oído nunca nada de eso, ¿no? No habíamos escuchado nunca nada de eso.
Nos sonó rarísimo, ¿no? Pero a la vez era como un rompimiento de lo que escuchábamos por la radio. Y entonces, en ese choque, pues volvimos a ponerlo y lo poníamos. Y entonces su hermano le seguía mandando discos y seguíamos poniendo discos. Y vino uno de Jerry Lee Lewis. Bueno, y entonces había una revista musical, no sé si se llamaba Melody Maker o algo así se llamaba, que también se la mandaba a su hermano desde Inglaterra, pero se la mandaba en inglés. Y entonces, es lo que yo digo, que yo cogía y tenía un pequeño diccionario que no me acuerdo cómo lo conseguí, y yo iba leyendo aquello en inglés, y iba buscando las palabras en inglés y apuntándolas en una libreta. Y así me fui dando cuenta de lo que significaba cada palabra. No todo completo, porque era complicado, porque a veces existía, que después fue cuando yo me enteré que existía el genitivo sajón. Y yo, pues claro, yo ni idea, ¿no? Pero vamos, más o menos iba entendiendo todo aquello del Melody Maker. Y empecé a ver, ¿no? Empecé a ver todo aquello. Y claro, cuando Pepito me presentó a todos estos señores que me empezaron a hablar en inglés, menos María Calas, que me habló en italiano, y era más fácil de entender el italiano, ellos se sorprendían de que yo les respondiera. Y le decían a Pepito, pero si esto es un niño, ¿cómo sabe lo que yo le estoy diciendo? Y entonces Pepito le decía, no, es que él es un aficionado a la música, en aquella época ni rock and roll ni nada, la música moderna, ¿no? La música extranjera, ¿no? Y entonces, vamos, mantenía pequeñas conversaciones. Y siempre recuerdo, o sea, una de las cosas que siempre recuerdo es que a los niños nos solían tocar el pelo. No sé, existía la manía de que te tocaran el pelo. Y te decían very pretty, ¿no? ¿No? Muy bonito, de hair, el pelo. Claro, yo tenía el pelo rizado, ¿no? Tenía el pelo bastante rizado, no tenía liso, ¿no? Y claro, yo cuando, digamos, toda esta gente supe quiénes eran, me llevé una sorpresa. ¿Con quién he hablado? He hablado con primera figura, pero ni idea, ¿no? Claro, después ya más adelante, pues lógicamente ya fue diferente, ¿no? Fue totalmente diferente porque ya, pues ya hablabas, no sé, tú podías hablar con Enrique Guzmán en castellano, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Podías hablar en castellano. Y aunque ellos decían güey, decían cosas así, pero bueno, pero eso es normal, ¿no? Cada uno como nosotros decimos palabras, ¿no? Que en la península no se dicen, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí, pues yo ya empecé a ver, y claro, por ejemplo, Valerio Lazarov, pues era rumano, creo que era, y te hablaba en un español medio saharaui, ¿no? Pero le entendías perfectamente lo que quería. ¿Sí? Y ya con Carmen Sevilla, pues era reírte, porque tenía las arrancadas de los andaluces, ¿no? De cualquier cosa te hacían un chiste, te hacían humor. Pero claro, había una cosa que estaba muy clara, y era que cuando mi padre intervenía, yo me separaba, porque mi padre era el orden y yo era el niño. Y mi padre era el que llevaba el asunto y yo me retiraba. Y eso, mientras yo no cumplí con mi estancia en la Universidad Laboral de Sevilla, que vine,
Yo, el que mandaba era mi padre y el que ordenaba era mi padre. Porque claro, cuando yo llegué a mi padre y le dije, mira, yo lo que quiero es entrar en el conservatorio porque mi idea es ser músico. Y mi padre llegó y me dijo, la cosa del arte de los músicos es de maricones. Así que tú, a estudiar, porque tú tienes que ser una persona que trabaje o en un banco o en una administración del ayuntamiento, de lo que sea, del Estado. Porque si no me haces caso, te meto a trabajar de pinche en el bar o te haces camarero o barman. Claro, ese era el temor que yo tenía. Claro. Entonces, claro, cuando saqué la buena nota en el Colegio San Ildefonso, de inmediato mi padre se alegró y me dijo, pues ya puede hacer el ingreso, ¿no? Y entonces me puso en casa de don Gregorio. Y claro, en casa de don Gregorio, ¿no? Este hombre era un abusador. No sé las causas ni las razones, ¿por qué? Pero le gustaba dar mucho con la regla, ¿no? A cualquier persona que le llevara la contraria o que no se supiera la lección y tal, ¡pum! Reglazo que te pego. Y claro, un día llegó y me dijo, a mí no solo a mí, sino a todos, este es el libro de geografía que hay que estudiar y vale tantas pesetas. Yo se lo dije a mi madre se lo dijo a mi padre, y mi padre le dio el dinero, yo llevé el dinero, me dio el libro de geografía, y yo con el libro de geografía pues llegué a casa, y yo como tenía a una persona que estaba estudiando en el instituto, ¿no? Le enseñé el libro y me dijo, si ese no es el libro que se estudia, el libro que se estudia de geografía en el instituto es este. Digo, ¿cómo? Voy, le digo a mi padre, mira, el libro que me acaba de vender don Gregorio no es el libro de geografía que se estudia en el instituto. Dice mi padre, que era más agarrado que un catalán. Me dijo, ¿cómo? Me cogió, me llevó a casa don Gregorio y no quieras, ya, es que ya lo he contado varias veces, prefiero ya hasta pasar del tema, porque mi padre eso era una bestia, ¿no? Y yo prefiero obviar el asunto. Don Gregorio le dio el dinero y cuando salimos de casa de don Gregorio, la puerta que tenía un timbre se quedó, yo creo que tintineando no sé cuánto tiempo. Pero bueno, entonces, como todavía me tenía que seguir preparando, había un señor que es socialista y fue, creo que diputado socialista, Néstor, que se casó con una vecina nuestra, Carmita, y tenía la casa en la calle García Morato. Y allí fui yo, y allí él me enseñó todo lo que eran las raíces cuadradas, la regla de tres y todo eso me lo enseñó. Y así yo aprobé el ingreso. Y entré en el instituto en primero de bachillerato. ¿Sí? Y cuando entro en primero de bachillerato, resulta que, bueno, pues saco el primero de bachillerato sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, con los alumnos, y paso a segundo de bachillerato. Y cuando paso a segundo de bachillerato, ocurre que en las mimosas, había un salón de juego recreativo. Y yo, un día, entré. Ya llevaríamos 6 o 7 o 10 días de clase, no sé. Y entré allí
Y uno que estaba allí me dijo, vamos a echar una partida de futbolín. Y yo le dije, bueno, yo no había jugado nunca al futbolín. No había, sí, los había visto y tal, y de los billarines y tal, pero yo no había visto, no había jugado nunca. Y entonces creo que era una peseta lo que se metía para sacar las 4 o 5 bolas que salían, ¿no? Entonces parece que ese señor no, ese chico, porque éramos jovencitos, ¿no? Era el que mejor jugaba a eso, ¿no? Y claro, y creo que hasta me dijo, te voy a dar una cuerada o algo así, creo que me dijo. Bueno, metió la peseta, saca las bolas y le meto las 5 bolas, se las meto a él. El tipo se quedó diciendo, ah, esto es imposible, esto aquí te has mandado un churro, te han mandado un churro. Y volvió, y volvió a meter otra peseta, otras 5 bolas y le vuelvo a meter un felpot. Claro, la gente que estaba alrededor estaba como diciendo, no, ¿cómo es posible que este tío que no ha jugado nunca le esté pegando una paliza a este que sabe mucho, ¿no? Y entonces llegó otro, y llegó otro, y llegó otro, y cuando nos dimos cuenta ya había pasado la hora de clase. Entonces, al día siguiente, me vuelven otra vez a citar dentro de la sala recreativa. Y vuelvo otra vez, y el otro día, y al otro día, y al otro día, que total me hago un habitual de la sala recreativa sin perder ni un solo partido. Tanto es así que la cosa se transmite a la gente y me viene gente de otros lugares, de otros sitios, a jugar contra mí. Y yo ya vuelvo a decir, no es que yo fuera bobo, ¿no? Pero tampoco era muy listo, ¿no? Y yo lo único que hacía era jugar, nada más jugar. Y venga a ganar, y venga a ganar, y un día, otro día, un mes, 2 meses. Entonces, un día estoy jugando y pasa un señor por allí que era amigo de mi padre y le dice a mi padre, oiga, su hijo se pasa todo el día jugando en el salón recreativo, él no va a clase, no va a clase. Creo que se ha constituido en un chico que no hay quien le gane al futbolín. Mi padre se cogió una calentura de mucho cuidado, claro. Le dijo a mi madre, vete al instituto y entérate de lo que está pasando. Mi madre vino al instituto y había clase de gramática en ese momento que lo daba doña Adela, creo que se llamaba, doña Adela. Y le dijo, mire, doña Adela, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Quién es su hijo? Mire, mi hijo es Francisco Dorton Pierre.